Hola hermanos, muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos un domingo más para la gloria de nuestro Dios. Y hoy estamos pues aquí, hermano, en el nombre de nuestro buen Dios. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermano René, por la dirección en este día. Que Dios te bendiga, que estés sirviendo al Señor de manera. Dios sea con tu casa, con tu esposa y con tus hijos. Hermanos, pues hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de predicaciones, la predicación expositiva que tenemos ahora a través del libro de Job. Ya tuvimos con nuestro hermano René la lectura del día de hoy y pues vamos a empezar, hermanos, ahora con este nuevo estudio. Vamos a orar, a pedir la dirección de nuestro Dios, invitarte a que abras tu Biblia también en el libro de Job, capítulo 1, es en donde vamos a empezar a tener la meditación en el día de hoy. Oremos. Señor, en el nombre de tu Hijo, aquí estamos. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, sabiendo que a ti todo te pertenece. Alabamos tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Nos ponemos en mente, son tuyas. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor Salvador, nos ponemos en ti. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a meditar. Hoy vamos a tomar de manera especial los primeros 5 versículos de Job, en el cual podemos ver que como parte introductoria también sirve como una forma de abrir un poco el panorama de lo que trata el libro de Job. Hermanos, es algo muy cierto que en el mundo materialista, en el que este mundo materialista en el que cada vez nos desarrollamos tú y yo, es de mucho valor la posición o lo que otros opinan de nosotros. Tener y hacernos un buen nombre. Hemos utilizado de todo para poder lograrlo, incluso para ello están las redes sociales. Han hecho mucho para que nuestro nombre sobresalga, que nos hagamos de renombre. Y en esta actualidad, hermano, que es muy materialista, como bien mencionábamos, esto impulsa esta naturaleza y este sentimiento de nosotros como seres humanos. Es por ese motivo que, por ejemplo, hermanos, con mayor frecuencia, los retos que se lanzan por internet, en especial para con los jóvenes, tienen mucho éxito entre ellos y muchas veces terminan con consecuencias graves y terribles. Porque los jóvenes buscan buscarse renombre, que se hable bien de ellos, que gloriarse en lo que ellos mismos hacen. Pero hermanos, el que se gloríese en el Señor. Es el tema para la meditación del día de hoy. El que se gloríese en el Señor. Tener un buen estatus, tener un buen nombre, hacernos lugar entre los demás, sobresalir, querer hacer que otros nos tengan en cuenta, que miren nuestros logros, es una tentación no nueva. Sí se potencializa hoy con las redes sociales, pero es nueva. Esto es algo que el ser humano busca en todos los ámbitos. Y en especial hay dos áreas en las que somos tentados a que esto se haga una caída para nosotros. Uno de ellos es en el área familiar. Buscamos ser de renombre en nuestra familia, que se hable bien, tengamos una buena reputación por nuestra familia. Y otra de ellas es, hermanos, la cuestión económica. Son dos áreas en las que todos los seres humanos podemos ser tentados, podemos ser llevados a gloriarnos en nuestra familia, gloriarnos en los logros que tenemos en casa, pero también asimismo gloriarnos por nuestra economía, por nuestro estatus, por lo que tenemos. Sin embargo, hay que considerar bien, amado hermano, que si tú bien somos ya creyentes en Cristo Jesús, si Cristo ha tomado el lugar preeminente, el lugar que a Él le pertenece, tenemos que darnos cuenta, hermano, que la opinión que verdaderamente importa es lo que Dios dice de nosotros. ¿Dónde está, hermanos, el valor de nuestra vida? ¿En qué nos gloriamos? ¿Cuál es la opinión que a ti y a mí nos debería de interesar como verdaderos hijos de Dios? Este mundo nos empuja, y puedo decirlo así literalmente, nos empuja a querer tener la fama de los demás antes que la opinión de Dios. Sí, este mundo,
que tú y yo somos creyentes nos empuja a esta tendencia. Porque bien estamos al tanto de cuántos likes tenemos en nuestra foto de perfil, cuántos likes tenemos, cuántos me gusta, cuántas vistas, cuántas visualizaciones ya logramos, quiénes más se agregaron a nuestro canal, quiénes son los que nos siguen. Nos Pero tú y yo, creyentes en Cristo, tenemos en cuenta, hermano, que tenemos nuestra mente renovada y cambiada, sabiendo que el que se gloríese en el Señor. Esta es la base en la que tú y yo podemos glorificar nuestra vida, en la que podemos darle gloria a nuestro Dios con nuestra vida. ¿Dónde está el valor entonces de lo que tú y yo somos? En los otros piensen o en lo que piensa de nosotros, gloriarse en el Señor. Bien, sí, podemos ir viendo el desarrollo de todo este libro, el libro de Job, todo lo que se va a desenrollar en la trama de su vida, en donde podemos ver la respuesta de Dios en cómo es soberano en su forma de vivir, porque tengamos en cuenta que Job viene a traer una postura no ortodoxa y aceptada por muchos del por qué los justos sufren, aunque podemos ver a lo largo de este libro, ver cómo es la soberanía de Dios la que en realidad está en toda circunstancia. Y aunque podemos ver que aquí Job tenía muchas presiones y buena familia y demás, lo importante es en qué nos gloriamos. Y como parte introductoria es lo que podemos ver y notar en la vida de Job. ¿Cuál es o qué es lo que le da sentido a tu vida y a mi vida? Sabemos que Job, hermanos, en primer lugar, en estos primeros 5 versículos, se nos hace una mención de que es un hombre justo e íntegro. Job es un hombre justo e íntegro no solamente para los hombres, no, obviamente por Dios mismo. La opinión que los hombres tenían era muy buena. Por ejemplo, podemos ver en 29, versículo 7, en cómo Job se describe que él se siente la entrada del pueblo a las pueblos. Y una persona que hacía esto era porque era una persona que gozaba de gran reputación, una persona que se le consideraba sabio, importante, alguien digno en el cual podemos confiar y pedir consejos. Eran los ancianos, los hombres más destacados, los que se sentaban a las puertas de la ciudad para dar consejo. Y ese era Job. Job tenía una buena reputación con las personas, pero esto no era suficiente. Por lo que nosotros podemos ver en el libro, la mejor opinión en la vida de Job no era lo que otros dicen de él, sino lo que Dios mismo menciona en la vida de Job. Podemos verificar todo ello, hermanos, por la descripción dada por Dios mismo. Pon atención a eso, hermano. Es la descripción de Dios. No es como en muchos otros casos podríamos decir, bueno, es que su mamá la que dijo eso, ¿verdad? Y nuestras mamás siempre hablan bien de nosotros. Opinión de vecino, de los amigos, es Dios mismo dando opinión de Job. En este sentido, hermano, podemos ver que Job pone su identidad en Dios antes que la opinión de los demás. ¿Cuál es la descripción que Dios le da a Job? Bueno, puedes leerla allá en el versículo 1, podemos ir, si gustas, abre la Biblia y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y más adelante también podemos ver cómo Dios mismo le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, en el versículo 8, a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal? Esta palabra inicial del versículo 1 es la que afirma a Dios mismo. Es una descripción de Dios. Es un hombre que en primer lugar, como vemos en este primer texto, hermano, hermana, se describe por tener a Dios como el centro de su vida. Qué bella descripción inicial para una persona. Mira, si te das cuenta, a Job se le empieza a describir como una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Esto es lo que sobresalía de Job para darle una descripción. Es como, mira, a veces tú y yo podríamos decir, a ver, descríbeme a fulano. Y podríamos decir,
no, fulano es, siempre llega tarde, o esto, o podríamos dar muchas descripciones, ¿no? Algunas buenas, ¿no? No, él sí siempre es puntual, cosas por el estilo. Tiene buen dinero, o podríamos decir es alto o es bajo, muchas descripciones. Pero a Job, cuando se le empieza a describir, lo primero que sobresale es la relación que tiene con Dios. Sí, hay un varón ahí en Uz, ahí en ese lugar llamado Job, pero este hombre es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es un hombre que teme a Dios. Hermanos, en verdad, qué bella descripción para un hombre, para una mujer. Qué hermosa descripción. ¿Sabes? Muchas veces, ¿no te ha pasado que cuando te encuentras con algún amigo conocido de la infancia, algún amigo de la secundaria, ahí cuando íbamos en la primaria, y te lo encuentras, que lo primero que te empieza todos sus logros? Te empieza a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, éramos de la primaria. O no, mira, yo ya tengo mi casa y este es mi carro. Y te has encontrado con gente así. En verdad todos nos hemos encontrado con gente así. Y empiezan a describirte y ni siquiera todavía te preguntan cómo estás. Y empieza a decirte, mira, este es mi carro y mira mis fabulosos hijos. Y, o sea, empiezan a describir su vida por la posición que tiene. Pero esto no es lo que le pasa a Job. Y esta no es la descripción inicial de Job. Más adelante vemos que se le da descripción de su familia, de sus bienes y demás. Pero lo primero que sobresale de las características de este varón es que es un hombre que teme a Dios. Amado, ¿cuál será la descripción que tendremos tú y yo? ¿Seremos un hombre o una mujer materialistas, egocentristas, que se glorían en sus bienes, que no aman a otros, que tibios describirían como un cristiano nominal? ¿Cuál sería nuestra descripción? Dios permita que tengamos una bella descripción como esta, que teme a Dios. Esto es algo de valor, hermano, de valor muy grande. Porque si en algo tenemos que gloriarnos, es gloriarnos por estar en Él, Señor. Estar en Él. Esta es la parte en la que tú y yo tenemos que gozarnos y entender que esto es lo que le da identidad a nuestra vida. El temor a nuestro Dios. Pues esta no es la vida de Job. Él inicia con la descripción no de todos sus logros, de su familia, sino de la identidad que tiene en Dios. Dios, el Dios soberano que actúa en la vida de Job, todo lo llena en todo momento. Todo lo demás, amado hermano, debería dejar en segundo término. Que si tienes una buena carrera, que si tienes una buena familia, que si tienes buena posición económica, todo debería de quedar en segundo, tercer término. La primera descripción de tu vida, amado hermano, tendría que ser: temes a Dios, apartado del mal, que busca de Dios. Al igual que Job, tendríamos que nosotros, hermanos, tener una descripción similar. Una descripción en la cual podríamos notar que las primeras cualidades de nosotros está nuestra vida espiritual. Es ahí lo que está en primer lugar. Mira, muchas veces nos preocupamos tanto por todo lo demás y dejamos a Dios como en segundo término, para que Dios venga y encaje en todo lo que nosotros ya armamos. Pero se nos olvida que es al revés. Todo tiene que encajar en quién es Dios. En verdad, hermanos, es una bellísima descripción para una persona. Dios nos ayude que eso sea para contigo y para conmigo. Sí, sí podemos ver, hermano, que Job se describe como perfecto y recto, pero esta descripción, hermano, es debido al temor reverente que tiene al Creador. Sí, era un hombre perfecto y recto, pero temeroso de Dios, y como consecuencia por temer a Dios, un temor reverente a Dios, se apartaba del mal.
Era un hombre con estas hermosas cualidades en las cuales pueden ser nuestras descripciones. Hermano, Cristo ha hecho todo por ti y por mí, el cual nos ha ayudado a redimir nuestras vidas de este mundo pecaminoso, materialista, egocentrista, para poder tener una vida cercana a nuestro Dios. Una vida en la cual Dios sea glorificado. A tener un temor a Dios reverente, apartado del mal al Creador, pues ese es el temor que verdaderamente nos aparta del mal, por buscar a Dios, por estar con Él. Eso es muy marcado en el versículo 1 del libro de Job. Nos describe estas cualidades de este varón. De nuestras cosas, no el temor a la pérdida de nuestra posición o de nuestra fama, lo que hace tener una buena vida en la cual gloriarnos. Si vamos a enorgullecernos de la vida que tenemos, nos tenemos que enorgullecer, sentirnos orgullosos de lo que somos en Cristo Jesús. Esto es lo que vale la pena. Hay que sentirnos orgullosos por lo que somos. Hermano, es tan difícil y tan extraño escuchar de alguien que se avergüence de ser cristiano. Tú, joven, señorita, que tus amigos sepan que eres cristiano. Que no sea en la escuela que yo soy cristiano. Hermano, joven, señorita, en verdad, esta es nuestra primera identidad. Hermano, en el trabajo no te sientas apenado por decir que eres cristiano. Tu identidad debe de estar en Cristo. Si no estamos poniendo nuestra identidad en cosas vanas, y el que se gloríese en el Señor. Eres orgulloso por tus logros, porque eres buen trabajador, porque eres puntual. Hermano, nuestro verdadero orgullo está permaneciendo en el Señor, nuestro Salvador. Es nuestro temor a Dios y no el temor a nada lo demás, hermano, que nos permite tener una vida para la gloria de nuestro Dios. Si nosotros, hermanos, tenemos temor a perder a nuestra identidad, perder nuestra economía, perder nuestro buen estatus, perder todo esto, hermano, nuestra identidad es vana. Es más, si me permite la expresión, no quiero ser tosco, pero sería basura. Si tu identidad gira en tu buena posición económica, en tu buena familia, en tu buen renombre, en tus buenos logros, todo eso es basura. Porque esto, como la hojarasca, algún día desaparecerá, hermanos, y el orgullo de lo que teníamos quedará en el olvido. Sí, el hombre puede ser como la hierba del campo, que florea y saca flores, podría ser hermosa por un instante, pero después desvanece. El gloriarnos tiene que ser en el Señor, tiene que vivir en el Señor, en lo que no es perecedero. Nuestro temor, hermano, no se basa en las consecuencias hacia el pecado, no nos portamos bien para que no nos vaya mal. Nosotros no tenemos una buena vida cercana con Dios porque le amamos a Él. Es lo que nos da identidad, y es la identidad en la que vivía Job. A pesar de que era un hombre, como vamos a ir viendo, que tenía todo, él no echaba pie ni se enorgullecía de eso, sino él se sentía orgulloso de pertenecer y de conocer a Dios. La reputación de Job, hermano, para el mundo antiguo, puede muy bien descansar el privilegio que él tenía al tener una gran familia. Para ese entonces, hermano, en esa época, tener varios hijos era considerado como algo muy bueno, bendición de parte de Dios. Tenía 7 varones, tenía 3 hembras, tenía 2 hijos en total, una muy buena familia, tenía un buen dote para vivir, orgullo para los demás. Era una familia hermosa, por así decirlo, hermano, porque era una familia amplia, vasta, grande, era un motivo de orgullo. Era considerado como el reflejo de una bendición y un orgullo. Muchos hombres en esa época se sentían tan orgullosos de tener tantos hijos. Hoy no se considera así, pero en ese entonces, hermano, era un gran orgullo. Pero Job no descansaba su orgullo por tener a tantos hijos. Es más, era tanta la importancia que se le daba a tener hijos en ese entonces, hermanos, que cuando había un lugar o un hogar en donde no había hijos, había expresiones de tristeza, de menosprecio, de burla. Había mucho dolor en un hogar que no tuviera hijos.
Esto lo podemos verificar, por ejemplo, en Génesis 31, cuando Raquel no le daba hijos, ¿verdad? Y ella decía, dame hijos o me muero. Estaba desesperada, quería tener hijos. Estaba en una situación muy preocupante Raquel, porque sabía que tener muchos hijos daba buen nombre ante la sociedad. Ella buscaba esto. Job los tenía, pero de ahí no echaba suerte, ni de ahí echaba ganas, ni de ahí echaba su orgullo, sino él descansaba en Dios. Podemos ver en 1 Samuel 1, 5, 7, en donde Ana tampoco tenía hijos y era burla de la otra esposa de Alcana, de Penina, y Ana lloraba y no comía por no tener hijos. Estaba en angustia también. Podemos ver, por ejemplo, en Lucas 1:36, en donde Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, antes de tenerlo ya era un matrimonio grande, un matrimonio que era muy difícil que pudiesen ya tener un hijo. Era casi imposible. Pero cuando se le da el aviso a María de que Elizabeth estaba esperando, le dijo el ángel, he aquí, ¿verdad? Tu pariente Elizabeth, la que llaman la estéril. ¿Te imaginas? Qué burla, qué tristeza para mujer que Elizabeth fuera por las calles y le dijeron, mira, ahí va la estéril. Era una burla para con ella. Era una desgracia no poder tener hijos. Pero esta no era la situación con Job. Job tenía muchos hijos, muchos hijos. Y sí, seguramente él se sentía orgulloso por tener muchos hijos, pero eso no era lo que a él le tenía o le daba identidad. Eso no era el caso de Job. Él tenía un buen dote, sí, pero sin embargo, él no se gloriaba en su familia, sino buscaba que Dios tomara el lugar central de su hogar. Eso lo demuestra, hermano, a que él estorbaba a sus hijos ante el pecado. Él no solamente estaba orgulloso de sus hijos y decía, pues que mis hijos hagan lo que quieran, total tenemos dinero, esa es su vida, pues para eso está, disfrutemos. No, hermanos. Job, aquí podemos ver en el versículo 5, por ejemplo, ver cómo Job estorbaba a sus hijos ante el pecado, porque él, aunque podía sentirse orgulloso de tener una gran familia, no se gloriaba en la familia, sino en que su familia caminara en los caminos de Dios. Dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Dice que Job enviaba y santificaba a sus hijos. Job no estaba dispuesto a que en su familia se presentara pecado. Quería instruir a sus hijos. Él decía, si somos una familia grande, nos podemos sentir orgullosos, pero esto no sirve. Santifíquense. Job estorbaba a sus hijos, porque sabía que una familia grande, sí podríamos sentir orgullo por eso, pero el mayor orgullo es gloriarse en el Señor. Y es ver que su familia caminaba en el Señor. Dice que Él los mandaba a santificar. Eso lo demuestra, hermano, porque Él estorbaba el pecado de sus hijos. Seguramente ahí estaba al tanto de sus hijos, viendo, guiándolos, instruyéndoles, hablándoles del Creador, hablándoles de Dios, enseñándoles, ver cómo tenían que santificarse. Les estorbaba en sus pecados. Bien sabía Job que todos somos pecadores. Y Job decía, no voy a dejar que mis hijos estén así. Instruirles, enseñarles. Job se esforzaba para que su familia caminara en los caminos del Señor. Hermanos, si nosotros tenemos una gran familia, o si Dios nos ha dado una esposa, empezando desde una esposa, es más, incluso si no tienes hijos aún, no lo sé, si no tienes hijos, aún tienes ya a tu esposa, tu esposo, son una familia, y una familia tiene que ser para la gloria de Dios. Y si Dios ha hecho por su gracia o misericordia que tu familia se amplíe, sea más grande, tiene que ser para la gloria de Dios. Ocúpate en poder instruir a tus hijos. Ocúpate en poder instruir a tu esposa, varón. Ocúpate, hermana, de poder ser de bendición para tú. Porque no basta nada más con gloriarnos con tener una familia, sino que sea una familia para la gloria de Dios. Mira, a veces cuando somos jóvenes, o tú joven, señorita que me estás viendo, tienes una meta y te quieres casar y quieres tener una familia, pero sientes que eso te va a dar un estatus, sientes que va a dar mayor orgullo, mayor felicidad, pero en realidad eso no te va a dar felicidad.
La felicidad completa y plena está en que nuestras vidas le pertenezcan al Señor. Y si Dios nos ha dado la dicha, como en este caso a Job, tener una familia, es gloriarse en el Señor, encaminar a nuestros hogares para la gloria de nuestro Dios. Eso lo demuestra, hermanos, bien claro en esta parte Job, cómo podía estorbar a sus hijos ante el pecado, guiarles y instruirles, mandarlos a santificarse para que Dios esté con ellos, que Dios esté agradándose de su familia. Job entendía que su familia tenía que estar consciente de que Dios es lo más importante. Que Dios es lo más importante. Mira, hermano, no nos podemos sentir orgullosos por ser una familia grande y feliz. No basta. Eso no basta. No basta con poder ver que nuestra familia está prosperando o que a nuestros hijos les está yendo bien aquí en este mundo. Hermano, busquemos que nuestros hogares sean para la gloria de Dios. Job es por eso que tiene una descripción de un hombre perfecto, recto, temeroso a Dios, apartado del mal, porque él sabía que se tenía que enorgullecer en lo que Dios hace y no en lo que él tiene. Una familia feliz, una familia bonita, no nos da una identidad en Dios. Nos dará una identidad y un estatus en este mundo. Tal vez muchos podrán decir, qué bonita familia, se llevan bien, pero tú estás consciente, amado hermano, hermana, que a veces muchas familias mundanas, sin conocer a Dios, se llevan muy bien y son familias muy bonitas. Pero eso no basta. Gloriarnos en tener una familia bonita, una familia feliz, o en una familia que glorifique el nombre de nuestro Dios. Nos enorgullecemos a veces, hermano, por tener hijos inteligentes y sentimos orgullo por eso si queremos presumir a otros que vean lo inteligente que son nuestros hijos. A veces hay familias que se sienten muy orgullosas por tener hijos muy guapos, tener hijas muy hermosas, y sienten que eso es lo mejor y se sienten orgullosos por lo que tienen. Familias que se sienten muy orgullosas porque sus hijos son buenos en el deporte, en los negocios, o porque tienes un buen esposo o una buena esposa y nos sentimos orgullosos por eso, porque somos una familia unida, porque somos una familia en paz. Si tú y yo, hermano, tenemos eso, siéntete feliz, qué bueno, pero eso no basta. Eso no basta. En verdad, cualquier mundano también puede sentirse orgulloso por eso. Eso no basta. Tenemos que buscar a nuestro Dios. Siéntete feliz en verdad porque tienes hijos buenos, estudiosos, inteligentes, prósperos. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Pero eso no basta. Ser temerosos de Dios, hermano, es buscar que tenemos que enorgullecernos, sentirnos orgullosos en el Señor. El que se gloríese en el Señor. Los hijos de Job, hermano, al parecer se llevaban muy bien entre ellos y se amaban. Se invitaban unos a otros, no tenían pleitos, se invitaban al convivio cada uno de días, invitaban a sus hermanas, convivían juntos. Eran buenos hermanos, buenos muchachos, estaban en paz, tranquilidad, gozo, disfrutaban de esta vida. Pero, hermano, eso no era lo que Job le interesaba. Job llevaba a su familia a Dios. El orgullo de Job, hermano, para con su familia era estar en buscar que su casa esté bien con Dios. Eso, eso nos da identidad como una familia que tiene a Dios como el centro. Eso es lo que nos da identidad. Eso es en lo que tú y yo tenemos que ocuparnos. Esa es nuestra verdadera misión, que nuestros hogares sean para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Gran tarea, gran responsabilidad. Pero quiero animarte, hermano, a que entiendas que no estás solo. Tienes a Jehová de los ejércitos, que si tú temes a Dios, estarás apartado del mal. Y el Señor te dará la sabiduría para encaminar, para instruir, para en el temor de Dios. Hermanos, Job no, no era indiferente al pecado de sus hijos. Entendía que su responsabilidad era llevar a su hogar para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, en verdad recordemos que el gloriarse, el que se gloríese en el Señor. Eso es nuestra primera responsabilidad. Hermanos, esto es trabajo que tenemos que hacer.
Así que antes de poder echar mano y pie y sentirnos orgullosos por los buenos dotes de una hermosa familia, llevémosla a Dios, que es nuestra gran responsabilidad. Ahora podemos ver que otra de las partes en las que Job podía sentirse orgulloso, y algo de lo que podemos también tener tentación, hermanos, es sentirnos orgullosos por los bienes materiales que pudiésemos tener. Job podemos ver que ahí era un hombre próspero que tenía muchos hijos, versículo 2, y le nacieron 7 hijos, 3 hijas, y vemos una descripción inmensa de su riqueza. La riqueza de un hombre no se decía en ese entonces por la cantidad de dinero, sino por la cantidad de ganado que tuviera, y el número que dice es enorme, ¿no? Dice el versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 carneros, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre que tenía posesiones muy grandes, muy grandes, muy respetado por todo lo que él poseía y él tenía. Sí, Job era un hombre próspero, un hombre con muchos bienes, pero ¿qué creen? Job tampoco tenía su esperanza en ello, al igual que ninguno de nosotros como hijos de Dios. Hermano, si tú y yo o cualquiera, ¿verdad?, que me esté viendo, llega a un punto o estás en el punto de que eres próspero, que tienes lo que necesitas, que tienes más allá, qué bien, pero no le eches pie a las cosas materiales. No te sientas orgulloso. Hay quienes echan pie mucho en ello. Es más, incluso hay quienes tienen mucho dinero y ayudan a otros, pero simplemente para sentirse orgullosos de lo que hacen. No es así. Nuestra vida tiene que ser para la gloria de Dios. Y si en verdad Dios por su misericordia nos ha permitido ser prósperos en ello, encaminemos lo que es y que sea para la gloria de Dios, no a nosotros. No eches pie en ello. Si el que se va a gloriar, igual manera, hermano, gloríese en el Señor. Dice el Salmo 62:10, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. No te sientas orgulloso por ellas. No te sientas vanaglorioso por lo que posees. ¿Sí? Las riquezas, no pongas el corazón en ellas. O como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, no las hagas el centro de tu vida. No son el centro de nuestra vida. No debemos de girar alrededor de nuestras posiciones económicas, sino en Dios. Es Dios el centro de nosotros. Él, en este caso, Job, él no se gloriaba en sus posesiones. Dios seguía siendo el centro de la vida de Job. Porque si Job se hubiera dejado ir por la vanagloria de la vanidad de las cosas, por las cosas que él poseía, no hubiese tenido la descripción de Dios de un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Hubiese tenido otra descripción como mezquino, tal vez tacaño, tal vez un hombre cegado por las riquezas de este mundo, pero no es la descripción de Job. Nos habla de cómo Job, en verdad, hermano, él se gloriaba en Dios antes de todo lo que él tenía. Dios seguía siendo el centro de su vida. Él sabía cómo usar sus bienes, lo que Dios le había provisto. Por ejemplo, el versículo 5 nuevamente nos da esta enseñanza y vemos cómo él tomaba de lo suyo para dedicarlo a Dios. Dice el versículo 5, y acontecía que habiendo pasado el turno del día del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos a ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job entendía que los que él tenía eran para la obra de Dios, gloriarse en Dios. Y tomaba de sus riquezas, vemos que las riquezas se contaban por ganado, y tomaba de su ganado y ofrecía holocausto a Dios. Un holocausto en sacrificio a Dios por sus hijos. Y no era tacaño, por así decirlo, hermano, porque no decía, bueno, un sacrificio en el nombre de todos mis hijos, ¿no? Y Dios, aquí te entrego este becerro en el nombre de todos mis hijos. No, dice él, en la abundancia que él tenía, tomaba uno para cada uno de sus hijos, o sea, 10 becerros, 10 animales cada día para poder ofrecer a Dios. Él sabía que sus bienes tenían que ser para Dios.
No le dolía sacrificar 10 animales, no le dolía sacrificar de sus posesiones para Dios, no le dolía, porque él sabía que para eso era. Él sabía que no podía gloriarse en las posesiones, más bien en estar de acuerdo con Dios, y él daba de sus bienes para la gloria de Dios. Se gloriaba más bien en hacer la voluntad de Dios con lo que Dios le había provisto. Vemos más adelante, también por ejemplo en el capítulo 29 de Job, cómo Job habla de lo que él mismo hace con sus bienes, lo que está haciendo con sus bienes. Por ejemplo, leemos que él ayudaba a los pobres, que cuidaba a los huérfanos, que proveía a los huérfanos y que asimismo dice que daba alegría a las viudas. Era un hombre que lo que él tenía no era para él, no se sentía orgulloso y decía, miren, soy el más grande de los orientales, sino que se despojaba de sí mismo para poder compartir, porque él entendía que si hay que gloriarse de algo, no es por lo que tenemos, sino el que se gloría, gloríese en el Señor. Era lo que hacía Job. Y es lo que tú y yo, amado hermano, estamos llamados a hacer. Mira, bien, si Dios te ha permitido ser próspero, pues encamina tus bienes también para la gloria de Dios. Es más, en lo mucho y en lo poco, hermano, también podemos glorificar a Dios. No solamente es por tener abundante riqueza, sino de lo poco también poder glorificar al Señor. ¿Cómo poder gloriarnos en el Señor con nuestros bienes? ¿Recuerdas aquella historia de un pequeño niño que se acercó solamente con unos pocos peces y unos pocos panecillos? Con esos pocos, con ese poco, Dios hizo mucho. Poder entender que todo lo que tenemos es para sentirnos orgullosos en el Señor, en Dios. No reclamar más allá de lo que ni siquiera merecemos, hermanos. Sabemos que no merecemos nada. Pero Dios por su gracia nos ha permitido y nos ha dado más allá. El que se gloría, amado hermano, gloríese en el Señor. No, Job no daba aparte escatimando hijos para ofrecer para con Dios, sino generoso en su forma de dar. Él no daba para ser visto, sino él daba de otra manera, de una manera generosa, para que Dios sea glorificado. Job no daba a los pobres, a las viudas y a los huérfanos con tal de recibir después de ellos, porque también lo hubiera hecho de esta manera, con una doble intención. Nuevamente Job no hubiera tenido la descripción de ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es que tus bienes, hermanos, debemos de entender que son por la gloria de Dios. ¿Cómo usamos nuestros bienes? ¿De qué manera usas tú lo que Dios te ha provisto? ¿De qué manera tú a cabo ese gran privilegio de tener lo poco o mucho para administrarlo para la gloria de Dios? O hermanos, estaremos en el lado opuesto como el mundo de que se enorgullece porque ya cambió su carro del año por el año que viene, que ya tiene un teléfono, que ya se siente orgulloso porque compró ropa, ya tiene un mayor estatus porque ahora sí tiene la ropa de moda, tiene lentes de moda, usa marca en la forma de vestir. ¿Cuál es tu orgullo? ¿De qué te sientes orgulloso? No, yo no uso ropa del tianguis, yo sí uso ropa de marca. En realidad, hermano, ¿cuál es nuestro orgullo? ¿En qué nos enorgullecemos más que no sea de Dios? Hermanos, que Dios nos dé sabiduría para poder actuar de la manera en la que Job se está presentando en este primer capítulo, en estos primeros 5 versículos. Un hombre verdaderamente, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que se gloriaba en Dios antes que en su familia, antes que sus bienes. Estas dos son dos áreas, hermano, en donde somos probados. ¿Cómo andaremos tú y yo? ¿Cómo andaremos tú y yo? Que Dios nos ayude a poder reflexionar para que la gloria de nuestro Dios se refleje en todo lo que hacemos, amados. Forma de nuestro guiar en nuestras familias, en la forma de guiar nuestra forma y nuestra economía. Que Dios nos ayude. Dios nos ayuda a tener en Él nuestra esperanza. De ser orgullosos es en lo que Dios ha hecho por ti y por mí.
Dios nos ha dado una familia perfecta y hermosa en Cristo. Dios nos ha dado las mejores riquezas en gloria a través de Cristo Jesús. Así que, hermano, la invitación es que tú siéntete orgulloso, pero por las posesiones que has tenido en Cristo Jesús, por el lugar y privilegio de estar en Cristo Jesús antes que cualquier otra cosa. Que Dios nos permita, hermano, que cuanto que tú tengas, todo lo que tú tengas, empezando desde tu hogar, tu familia, tus bienes y todo lo que está alrededor de tu vida, sea para la gloria de nuestro Dios. Dios nos ayude a tener ese espíritu. Darle gloria a Dios con todo lo que tenemos. No eches mano de cosas que el mundo echa mano. Tú gloríate en el Señor. Y hermano, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos ahora. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquí estamos, pidiéndote, Padre, que nos des la sabiduría necesaria para entender, Señor Dios, que bien si en este mundo, si tú lo permites, nos puedes dar abundancia en la familia, cosas de qué sentirnos orgullosos por nuestros hijos, por nuestro hogar, por nuestro cónyuge. Sí, nos podemos sentir felices por ver buenas cualidades o por tener buenas posiciones, Padre. Pero, mi Dios, ayúdanos a entender que eso no es lo importante, sino tú que gires alrededor de estas cosas. No es pecaminoso tener buenos hijos o no es pecaminoso tener prosperidad, pero ayúdanos, Señor, a que tú estés en medio de esas circunstancias, para no sentirnos orgullosos, Señor, de una manera pecaminosa, sino sentirnos orgullosos de ti, que tú eres el que provees todas las cosas. Señor, ayúdanos a caminar en esas verdades y que la gloria de tu Hijo Jesucristo nos ayude, Señor, nos baste para caminar en ti. Oh Señor, toma nuestros hogares que sean para tu gloria. Oh Señor, toma nuestros bienes, los muchos o los pocos, y que sean para tu gloria. Oh Señor Dios, tómanos, Padre, para que la vida despierte y no caigamos en el pensamiento del mundo, sino que verdaderamente caminemos en las verdades de tu Hijo Jesucristo. A ti, solo a ti la gloria, Padre, y permítenos caminar en esas verdades, en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar conectado este domingo. Que el Señor esté contigo, con tu familia. Sigamos orando, hermanos. Si Dios permite, al parecer ya estamos pasando a semáforo naranja. Dios permita que esto se establezca un poco más. Esperemos que podamos llegar en esta ocasión al semáforo amarillo y así poder empezar a tener ya algunos servicios sociales. Sigamos orando, hermano. Sigamos orando, que nos hace mucha falta ya estar juntos en la congregación. Mientras, hermanos, sigamos cuidándonos. Los invito a seguir orando los unos por los otros y a caminar en el temor de nuestro Señor. Hermanos, los esperamos en la tarde, hoy a las 8 de la noche. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Por parte del comité regional. Si tú gustas ver el programa, ya estará. El de Mujeres en Gracia se suspendió ayer en horario, pero después llegará la entrega también para poder ver la segunda parte del matrimonio de nuestro hermano Félix Guevara. Pues son parte de los, invitarte también, pues como lo hemos hecho en los cultos anteriores, pues puedas recoger tu ofrenda en casa, tu diezmo, puedes llevarlo ahí con nuestro hermano Francisco, que puede recibirlo ahí en la iglesia. Gracias por los que lo han hecho, gracias por su buena intención para seguir apoyando a otros hermanos. Agradecemos a hermanos que en especial en esta semana Dios ha sido misericordioso y ha movido el corazón de varios hermanos. Hemos recibido varios apoyos para otras familias. Gracias a los hermanos que ya fueron a recoger el apoyo. Y pues bendito Dios que ha puesto el querer como el hacer a estas familias. Dios les bendiga. Gracias por querer gloriarse en el Señor y dar todo para la gloria de Dios y así apoyar a otras familias. Sigamos orando por los enfermos, sigamos orando por la familia Marín Arce, por la familia Cruz Marín. Bendito Dios, ya están mejor. Sigamos orando por todos los enfermos también, necesidades que hay y que se han presentado, que tenemos en la lista de miércoles, hermanos. Sigamos unidos. La gloria del Señor sea con ustedes. Entonces, si Dios lo permite, nos estaremos viendo el miércoles para nuestro tiempo de oración, miércoles a las 6 de la tarde. Pues, hermanos, en nombre de mi esposa, de mis hijos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les mandamos un fuerte abrazo en el temor del Señor y en el amor del Señor.
que pues su obra siga girando alrededor de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por todo, hermanos.